Ok, vamos a comenzar. Movimiento circular uniforme. Hasta ahora nosotros hemos analizado movimientos que son lineales. Por ejemplo, en el caso del MRU analizamos cuando un objeto se mueve en línea recta. Cuando analizamos MRV, el objeto seguía moviéndose en línea recta. Una calle, una carretera, etc. Cuando vimos caída libre, se movía en línea recta, hacia abajo o hacia arriba. Cuando vimos tiro horizontal y tiro parabólico, si bien se movía con una pequeña variación, los movimientos eran en línea recta. Todos los movimientos iban de un punto A un punto B. Y ese punto A, punto B, que conocíamos como desplazamiento o distancia, era en una línea recta. Sin embargo, a partir de ahora nosotros vamos a analizar otro tipo de movimientos. Movimientos circulares. Un movimiento circular, como su nombre lo dice, es aquel en el que la trayectoria que describe un objeto es un círculo. Pongamos un ejemplo, una pista de carreras. Un carro en una pista de carreras. Un carro en una pista de... Voy a anotarlos aquí. Un carro en una pista de carrera circular, claro está. En una pista circular. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto los carruseles? Un carrusel. Esas cositas que dan vueltas. Por ejemplo, imaginémonos una hormiga en un disco que está girando. O mejor dicho, simplemente un disco. Un disco que está girando. A la hormiguita dejémoslas para después. ¿Qué otra cosa da vueltas? Una rueda. La rueda de un carro da vueltas. La Tierra da vueltas. La gira. El movimiento circular uniforme abarca algunas cosas. Pero la clave para comenzar es que es un objeto que da vueltas alrededor de un círculo. Puede ser un objeto que dé vueltas alrededor de un círculo o un círculo que esté dando vueltas. Esas son las dos situaciones. Un objeto circular que el objeto esté dando vueltas, o sea, como si fuese una rueda, está girando sobre su propio eje. O un objeto que está dentro de una trayectoria circular. Esas son las dos situaciones, por así decirlo. Un objeto en una pista circular o una rueda que esté girando, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar hablando de las cosas en las que se parece el movimiento circular a las cosas que se parecen con el movimiento rectilíneo, porque tienen algunas semejanzas. Lo primero que tenemos que hablar es que existe un desplazamiento circular. Vamos a hablar de ambas cosas, el desplazamiento circular y también de la velocidad circular. Por ejemplo, regresemos aquí. Como ustedes saben, en un círculo las cosas se miden un poquito diferente. Utilizamos los grados para medir un círculo. Usualmente nosotros hacemos una línea que se llama diámetro y a partir de aquí, sí, correcto. Y a partir de aquí medimos los ángulos. Este es un ángulo. Este es otro ángulo. Este es otro ángulo. Los ángulos siempre los vamos a medir desde la línea horizontal, desde esta línea que está aquí, desde aquí. Por ejemplo, si yo quisiera medir este ángulo que está aquí, empiezo aquí y todo este sería mi ángulo. Todo este sería mi ángulo. Eso es importante definir la medición de los ángulos. Si yo quiero medir este ángulo que está aquí, estoy aquí,
es este ángulo que está aquí, ¿verdad? Si yo quisiera medir que estoy aquí, utilizo este ángulo que está aquí. Si yo quisiera medir que estoy acá, no puedo usar el de aquí, este no. Desde aquí, todo esto sería mi ángulo, todo esto que está aquí. Entonces, supongamos el siguiente caso. Imaginémonos, ahora sí, imaginémonos a una hormiga, una hormiguita que está en un disco. Imaginémonos que la hormiguita originalmente está aquí, ¿verdad? Y la hormiguita recorrió, se fue caminando por el borde hasta llegar aquí. La hormiguita ahora está acá, ¿verdad? Yo quiero saber, ok, ¿cuánto se movió la hormiga? ¿Cuánto se movió esa hormiga? ¿Cuánto es esto que está aquí subrayado? ¿Cuánto se movió eso? Ok, yo tengo dos maneras de descubrir esto. O existen dos maneras de saberlo, por así decirlo. Y vamos a hablar de cada una. La primera le llamaremos desplazamiento angular, que es de los más importantes que veremos. Entonces, supongamos que aquí había un ángulo. Aquí había un ángulo cuando partió. Vamos a llamarlo θ1. Y acá también va a haber un ángulo. Vamos a llamarlo recuerden, siempre desde aquí se parte. Desde aquí, desde esta línea, desde aquí partimos los ángulos. Desde aquí partimos. Siempre desde esa línea partimos a contar los ángulos. Y aquí está mi θ2. Entonces yo puedo saber dos cosas. La primera es cuál fue la variación de ángulos que se movió. Empezó aquí y terminó acá. Simplemente los voy a restar. θ2, o vamos a llamarlo mejor, vamos a ponerle el nombre correcto para no confundirnos. Ángulo inicial y ángulo final. Vamos a llamarlos así mejor. Ángulo final menos ángulo inicial. Entonces, si mi hormiguita empezó aquí con este ángulo y terminó acá, y yo quiero saber qué tanto se movió en ángulos, simplemente resto la variación de estos. Simplemente los voy a restar. Ahora, ¿qué representa esto que está aquí? ¿Qué es esto que está aquí? Vendría a representar esto que está aquí, lo que voy a pintar con amarillo. Todo este, por así decirlo, pedazo de pastel que se movió. Como si fuese un pedazo de pastel o de pizza. Todo esto representa el desplazamiento angular. Y es lo primero que vamos a ver. Desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Angular. Todo lo que se movió, todo ese trozo de pastel, lo vamos a llamar desplazamiento angular. Empezaste aquí, la hormiga empezó aquí, terminó acá, todo esto. Fíjense que no es este ángulo, porque este ángulo abarca hasta aquí, y tampoco el de acá, es la diferencia de lo que se movió. Tomo el final, le resto el inicial, y ahí obtengo yo qué tanto se movió ese objeto o esa cosa, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se miden los ángulos? ¿Cómo se miden los ángulos? Seguramente ustedes han escuchado que los ángulos tenemos 45 grados, 30 grados, 90 grados, 120 grados. Eso es una manera de medirlos, así como cuando en temas anteriores utilizábamos centímetros. Pero en el caso del Sistema Internacional de Medidas, la regla para utilizar física en la vida, no se utilizan los grados, Se utiliza una unidad que tal vez es nueva para ustedes, que se las llaman radianes.
radianes. Su símbolo es rad. R-A-D. Radianes. ¿Qué es un radián? ¿Qué es un radián? Un radián es lo siguiente. Yo voy a tomar una sección en la que esto sea el radio, esto sea el radio y esto mide igual que el radio. Un radián es una sección circular en el cual los tres lados miden igual el radio. El radio, sabemos que el radio es una línea que divide en dos, una línea desde el centro hasta cualquier punto, ese es el radio. Y si esto también mide igual que el radio, esto es un radián. Esto es un radián. Es un pedazo del círculo en el cual los tres lados, es decir, esto que está aquí, miden lo mismo. Radio, radio, radio. ¿Verdad? Un círculo va a tener en total aproximadamente unos 6 de estos pedazos. 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Pero os va a sobrar un pedacito más. Si ustedes toman cualquier circunferencia y la dividen de tal manera que cada línea cumpla con esta regla, ustedes van a ver que el círculo, los 360 grados en total, miden casi 6 radianes, pero un poquito más. Y eso nos lleva a una equivalencia muy importante en este tema. Una vuelta o 360 grados es igual a 2 pi radianes. Como ustedes saben, pi es 3.14. 3.14 por 2 es 6.14. 6 de estos pedacitos y un poquito más. 360 es igual a 2 pi radianes. 180, que sería la mitad de 360 es 80, sería igual a pi radianes. 2 dividido para 2, 1, pi radianes. La mitad de 180 son 90 grados. 90 grados sería igual a pi medios radianes. La mitad de 90 es 45 grados. Sería pi cuartos radianes. Pi medios dividido para 2, pi cuartos radianes. ¿Verdad? Así que estas son cosas importantísimas que debemos memorizar. Esto sí hay que memorizar. Si al 180 yo lo divido para 3, 18 dividido para 3 me da igual a 60. 60 grados vendría a ser pi tercios radianes. Otra manera de escribirlo. Y si a 180 yo lo divido para 6, me da 3. 180 dividido para 6 me da 30. 30 grados sería pi sextos radianes. Es decir, cada uno de estos ángulos, estos son los famosísimos ángulos notables, que son de las cosas más importantes de este tema en ángulos. Esto sí, necesito que ustedes lo anoten y se lo aprendan. Decimos que estos son como pedacitos de pastel. Una vuelta tendrá 6 aproximadamente. Media vuelta tendrá 3. Un cuarto de vuelta tendrá 1 con algo. 45 grados, que es un octavo de vuelta, tendrá mucho menos. Y así sucesivamente. Y esto puede seguir. 15 grados, la mitad de esto son pi doceavos radianes. ¿Verdad? Si a 60 lo divido para 6, me sale que 10 grados vendría a ser pi treintavos radianes. Y aquí yo puedo seguir.
5 grados vendría a ser pi 60 radianes. O yo puedo hacerlo en múltiples de 2. 2 grados vendría a ser pi es igual a 150, pi dividido para 150 radianes. O sea, uno puede seguir cuanto quiera. Pero estos que están aquí no son obligatorios aprenderlos, por si acaso. Solo los de acá. Igual vamos a ver que hay una manera de convertirlos. Hay una manera muy fácil de convertirlos, así que no hay que ofuscarnos mucho. Ahora, yo puedo con la calculadora multiplicar esto, sí. Me sale 3, 6.14 por 2, 6 con algo. Pero acostumbrémonos a que nos quede siempre en función de pi. No utilicemos 3.1416, no. Simplemente dejemos este numerito así, pi. Entonces, yo puedo trabajar este desplazamiento que está aquí en función de estas unidades, los radianes. Yo puedo saber qué tantos pedazos me moví. Qué tantos pedazos yo me moví. ¿Verdad? Así que yo puedo saber eso, sí. Y es con esta simple fórmula. Pero yo también puedo conocer lo que está arribita. Es decir, voy a ponerlo con otro color. Lo que está en azul. Yo puedo conocer qué tanto se movió esto que está aquí. Esto se conoce como desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. Miren que son dos cosas diferentes. Mientras que una abarca todo este pastel, todo esto, la otra solo va a abarcar la línea de arriba. Desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. ¿Cómo se calcula el desplazamiento lineal? Es bastante sencillo. Voy a ponerlo por acá. Esto de aquí es el desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. Desplazamiento lineal. Repito, mientras que lo amarillo abarca todo el pastel, lo que está en azul solo abarca esta línea que está aquí. Y esto va a ser igual a el desplazamiento angular, lo que ya hemos obtenido, lo que está acá, multiplicado por el radio de la circunferencia. No creo que tenga que explicar qué es el radio. El radio es una línea que parte desde el inicio, desde el centro de la circunferencia a cualquier lado. Este es el radio, este es el radio, este es el radio. Eso es el radio, así que no hay mucho que perderse ahí. Esas serían las primeras dos cosas que nosotros vamos a aprender. Desplazamiento angular y desplazamiento lineal. Entonces vamos a plantear un ejercicio para que esto quede claro, ¿verdad? Voy a alejar esto un poquito para que puedan copiarlo si así lo desean. Ahí, espero que sea todo. Espero que se vea bien. Y yo voy a plantear el siguiente ejercicio. Ok, comenzamos. Este es el ejercicio. Un objeto se mueve en una superficie circular de 50 centímetros de radio. Pongo mi superficie circular de 50 centímetros de radio. A ver, vamos a dibujar el centro que está más o menos por aquí. 50 centímetros de radio.
No, me arruinaste. Bueno, aquí. Ujú. 50 centímetros de radio. Dice que este objeto parte desde los 15 grados. Parte significa empieza. 15 grados está más o menos por aquí. Entonces mi ángulo inicial sería igual a 15 grados. Hasta los 145 grados. 145 grados están más o menos por aquí. Mi ángulo final sería igual a 145 grados. Encuéntreme delta teta o desplazamiento angular y encuéntreme delta s, que es el desplazamiento lineal. En pocas palabras, yo quiero encontrar lo que está en azul, que es lo que se movió, y lo que está en amarillo, ese pedacito de pastel que se movió. Todo esto quiero encontrar, ¿verdad? Esto vendría a ser delta teta y esto vendría a ser delta s. Ok, encontremos delta teta. Creo que aquí no hay mucha dificultad. Es ángulo final menos ángulo inicial. 145 grados menos 15 grados, eso sería igual a 130 grados. Y esa sería la respuesta, ¿o no? ¿Está bien esta respuesta? 145 menos 15, ¿está bien 130 grados? ¿Esta es la respuesta correcta? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Si estuvieron atentos a lo que dije, ustedes lo sabrán. ¿Es la respuesta correcta? ¿Sí o no? Mm. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? Doménica. Habría que transformarlo como a pi, pero no recuerdo muy bien cómo era. Eso es lo correcto, Doménica, muy bien. Aún no les he dicho cómo transformarlo, pero muy bien, Doménica. Nosotros habíamos dicho que no podemos trabajar en esto que está aquí. Estos se llaman grados sexagesimales o simplemente grados. Grados sexagesimales. Pero nosotros habíamos dicho que eso no trabajamos aquí. No trabajamos. Tenemos que trabajarlo en radianes. ¿Cómo se transforma radianes? Yo pude haber transformado cada uno individualmente y después restarlos o simplemente su resta. Es lo mismo. ¿Cómo yo transformo cualquier grado? Voy a llamarlo X grados a radianes. Es bastante fácil. Lo voy a multiplicar y voy a utilizar esta conversión. 2pi radianes es igual a 360 grados.
Esa es la conversión que yo voy a utilizar. Esta es la conversión que yo voy a utilizar. Se me va a ir los grados aquí con estos grados y me va a quedar todo en radianes. Esta es, voy a poner aquí, la clave para transformar cualquier grado a radianes. Lo multiplico por 2pi y lo divido para 360. ¿Verdad? Lo multiplico por 2pi y lo divido para 360. Ahora, vamos a hacer con el de acá. Sería 130 grados, lo voy a multiplicar por 2pi radianes. Y todo esto lo voy a dividir para 360. Ahora, existen dos maneras de expresar el resultado. La manera como yo les dije y la manera decimal. Si yo hago esto sería 130 por 2pi. 130 lo multiplico por 2 por pi. Esto me da 816.81. 816.81 y todo eso lo divido para 360. Todo eso lo divido para 360 y me da que es 2.26. Por lo tanto, esto es igual a 2.26 radianes. RAD. Y esta sería la respuesta correcta. Esta es la respuesta, 2.26 radianes. Y existe la otra manera, que es simplificando. La mitad de 2 es 1. La mitad de 360 es 180. La mitad de 130 es 65. La mitad de 180 es 90. La quinta parte de 65 es 15. Es decir, 65 dividido para 5, perdón, es 13. No es 15, es 13. 65 dividido para 5 es 13. 90 dividido para 5 es igual a 18. Y aquí ya no puedo separar más. Me queda 13 arriba y me queda 18 abajo y me queda pi arriba. 13 pi 18 radianes. Esta es otra manera de expresarlo. Fíjense que aquí está, como yo les dije, con pi. Al pi no lo toco. Y la otra está con los decimales. Si ustedes hacen este cálculo, 13 pi por 18 da lo mismo. 13 por pi dividido para 18 me da lo mismo. 2.26, 2.26. Me da exactamente lo mismo. Solo que uno queda como más elegante. A mi parecer. Esto queda como un poquito más elegante y acá queda en decimal. Pregunta, y esto lo someto a votación a ustedes, por así decirlo. ¿Con qué manera es más fácil trabajar? ¿Con decimales o en función de pi? ¿Cuál será más, o es la que yo quiero saber? ¿De qué manera les evalúo? ¿Con decimales? ¿Solo métalo todo en la calculadora? ¿O acá, haciendo mitades y mitades para que me quede así? Pregunta. O si no, yo escojo. ¿No? ¿Alguien más? Tenemos un voto para decimales y un voto para esta que es el mío. Si no hay otra opción, yo voy a escoger la de aquí. 3, 2, 1. Espérame. No. Ok. Entonces, listo. Si nadie más quiso opinar, nadie más desea opinar, yo voy a escoger que ustedes a partir de ahora me trabajen con esta de aquí. No utilizarán decimales.
No, utilizarán esta expresión de aquí. ¿Nadie más quiso opinar? Bueno, si alguien más hubiera escogido acá arribita, ganaba esta ya, pero utilizaremos esta que está aquí. Por lo tanto, el desplazamiento angular sería 13 pi 18avos radianes. Entonces así hemos conseguido lo primero. Ahora voy con el desplazamiento lineal. El desplazamiento lineal sería nada más que el desplazamiento angular por el radio. ¿Cuánto es el desplazamiento angular? Es 2.26 radianes. ¿Cuánto es el radio? El radio son 50 centímetros, pero ya hemos trabajado esto antes. 50 centímetros lo divido para 100 y me da en metros. 0.5 metros. Siempre se trabajarán metros a partir de ahora. Metros, 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 todo va a estar en metros. Por lo tanto, aquí sería 0.5 metros. Finalmente, el desplazamiento lineal sería 2.26 por 0.5. Y eso me da un desplazamiento lineal de 1.13 metros. 1.13 metros. Es decir que esto se movió 130 grados, o lo que es decir 2.26 radianes, y lo que está en azul es igual a un metro con algo, 1.13 metros. 1.13 metros. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta antes de continuar para lo que sigue? Porque estamos recién comenzando. Nos faltan por lo menos ver unas 3 cosas más antes de terminar este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Entonces, si yo quiero pasar cualquier ángulo que esté en sexagesimal o simplemente grados, lo único que voy a hacer será multiplicarlo por 2pi y dividirlo para 360. Lo único. Ahora yo tendré que ir simplificando para que me quede en función de pi, dado que nadie más quiso la opción de arriba. Tengo que ir simplificando. Voy a hacer otro ejercicio al respecto para que quede bien claro esto. Pero esta es la fórmula. Multiplico por 2pi y divido para 360. Vamos ahora a hablar de otro asunto que también es muy importante y es el tema del día de hoy en realidad. El movimiento circular uniforme. Ya vimos que esta hormiguita se va a mover de un punto A, al que llamaremos θ inicial, a un punto B, que llamaremos θ final, ¿verdad? Esto, como ya hemos trabajado, es el desplazamiento angular. Desplazamiento angular.
La pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo a medirle el tiempo? Si yo ahora pongo un cronómetro y empiezo a contar cuánto tiempo se demora en llegar hasta acá. Ahora voy a medir el tiempo. ¿Qué puedo obtener? Si ustedes se recordarán, si yo tengo una distancia y la divido para un tiempo, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo? Si yo tengo una distancia y la divido para un tiempo, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? Porque esto de larga es una distancia. Me estoy moviendo una distancia y en tiempo. Correcto, Esteban. Una velocidad. Si yo tengo una distancia y la divido para un tiempo, tengo una velocidad. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Me estoy moviendo una distancia, solo que ya no es lineal, ahora es angular. Y voy a medirla en un tiempo. Eso nos lleva a nuestra siguiente variable. La velocidad angular, que se utiliza con la letra griega omega. La velocidad angular se conoce como la variación de angular o el desplazamiento angular dividido para el tiempo. Esa es la famosa velocidad angular, que vamos a verla bastante a partir de ahora. La velocidad angular es la variación del ángulo, qué tanto me moví en un círculo, en qué tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo me tomó llegar desde aquí hasta acá? Eso es el tiempo. ¿Qué tanto recorrí? Eso es el ángulo. Divido estas dos y se acabó. Y tengo la velocidad angular. La velocidad angular se mide en, las unidades son radianes sobre segundos. Así que siempre tendremos que trabajar en radianes. Siempre tendremos que trabajar en radianes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que esta hormiguita se encuentra, vamos a darle valores. Que θ inicial es igual a 30 grados. Y que θ final es igual a 120 grados. Y me dice que cuando, digamos aquí, cuando está aquí, marca un cronómetro, el tiempo que se ha demorado es un tiempo de 3 segundos. Encuéntrame W. Ok. W, como ya estamos viendo aquí, es delta θ sobre delta t. ¿Verdad? Me dice que el tiempo son 3 segundos, así que 3 segundos va solito. Necesito encontrar esto. Sería 120 grados menos 30 grados, eso es igual a 90 grados. 90 grados. Si ustedes se acuerdan lo que está aquí, lo tienen anotado, pueden ir directamente a que 90 grados es pi medio, de una. No tienen que hacerlo o calcularlo directamente. 90 grados es pi medios, automáticamente. Pi medios radianes. Por lo tanto, esto nos quedaría pi medios radianes dividido para 3 segundos. Nos quedaría un valor de pi sobre 6 radianes sobre segundo. Pi sobre 6 radianes sobre segundo. O lo que es lo mismo, sería pi medios. ¿Cuánto es pi medios? Pi dividido para 2 es igual a 1.57. 1.57 radianes dividido para 3 segundos. Y eso me da igual a 4,71.
4,71. 4,71. A ver. Un segundo, creo que lo puse mal. Ahí. Ahí está. Puse mal en la multiplicación. No, sería 0,52. Ahí está correcto. 0,52. 0,52 radianes sobre segundo. ¿Qué es lo mismo que obtengo si yo divido esto? Pi dividido para 6. 0,52. Es lo mismo. Por lo tanto, esto tiene una velocidad angular de 0,52 radianes sobre segundo. No es nada complicado. Solo tengo el ángulo inicial, el ángulo final, lo transformo a radianes y lo divido para el tiempo. Nada más. Ángulo inicial, ángulo final y lo transformo a radianes y lo divido para el tiempo. ¿Alguna pregunta? Antes de seguir con el siguiente punto, porque nos quedan dos cositas que ver antes de finalizar este tema. Esto se llama movimiento circular uniforme porque la velocidad angular va a ser la misma, es constante. Aún no metemos aceleración, pero muy pronto lo haremos, ¿verdad? La velocidad angular es constante, es constante. Va a ser la misma siempre en todo momento. Pero bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos a calcular la velocidad angular de la Tierra. ¿Qué les parece? La velocidad angular de nuestro planeta. ¿Con qué velocidad se está moviendo la Tierra angularmente? Entonces, la velocidad angular, esta es la Tierra. Vista. Ya. Esta es la Tierra. El radio de la Tierra, bueno, varía un poquito, pero en la línea ecuatorial es de 6.375 kilómetros. ¿Ok? Calculemos cuánto dura esto. Pregunta, ¿cuánto tiempo se demora en dar la Tierra una vuelta? ¿Cuánto tiempo se demora la Tierra en dar una vuelta? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿O no saben cuánto tiempo se demora la Tierra en dar una vuelta? Y eso es lo que nosotros llamamos, es algo que todo el tiempo vivimos. ¿Cuánto tiempo se demora la Tierra en dar una vuelta? ¿Cuánto tiempo se demora entre que nosotros vemos el Sol subir, después bajar, la Luna subir, después bajar? ¿Cómo se llama eso? Doménica. Se demora 365 días. No, Doménica, ese es el tiempo que se demora en dar la vuelta alrededor del Sol. Eso es lo que conocemos como un año. Yo estoy hablando de que se demora en dar una vuelta sobre sí mismo. ¿Cuánto tiempo demora la Tierra en rotar sobre sí misma? Si una persona quisiera ver la Luna y el Sol, ve el Sol, después ve la Luna y después vuelve a ver el Sol, ¿cuánto tiempo pasaría entre todo eso? Ainhoa. 24 horas. Correcto. Es lo que nosotros conocemos como un día. La Tierra demora en dar una vuelta en sí misma un día, que son 24 horas. Entonces nosotros podemos calcular eso. Da una vuelta entera, niños. Da una vuelta entera
significa haber recorrido todo el círculo. Significa recorrer 360 grados. Eso, dar una vuelta es 360 grados. La Tierra da una vuelta entera. Por lo tanto, da 2 pi radianes. 2 pi radianes. ¿Sí o no? 2 pi radianes. Eso es lo que hace. 2 pi radianes. Ahora, ¿en cuánto tiempo hace eso? En 24 horas. Se va el 2, mitad de 24, 12. Por lo tanto, la Tierra recorre pi doceavos radianes por hora. Cada hora la Tierra recorre pi doceavos. ¿Cuánto es pi doceavos aproximadamente? Vamos a verlo. Pi doceavos recorre aproximadamente 0.26 radianes. 0.26 radianes. Radianes por hora. Cada hora. Cada hora. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? Me voy a mi tablita que estaba aquí. Pi doceavos. ¿Cuánto es pi doceavos? Aquí está. Recorre unos 15 grados por hora aproximadamente. Si la viéramos desde arriba, la Tierra recorre aproximadamente 15 grados cada hora. 15 grados, 15 grados, 15 grados y así durante 24 horas. Cada hora recorre 15 grados. Desde que iniciamos esta clase, a las 12:50 aproximadamente, la Tierra se ha movido unos 15 grados. Se ha movido unos 15 grados. Y aquí le hemos calculado. Esto del radio lo utilizaré ahorita para explicar otra cosa que también es interesante de esto. Y con eso y una cosita más terminaríamos la clase del día de hoy de física. Ok, vamos a comenzar. Vamos a continuar, mejor dicho. Imagínense la siguiente situación. Ustedes tienen una onda, ¿sí saben lo que es una onda? Tienen una cuerda con una piedrita amarrada. Y ustedes le empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Empiezan a dar vueltas y vueltas. Como la que hizo el joven David cuando se enfrentó con un filisteo. Algo así. Voy a dibujarlo mejor. Ustedes tienen con su mano, tienen una cuerda y le empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Empiezan a dar vueltas. Empiezan a hacerla girar con su mano. ¿Verdad? Imagínense la situación, sin pensar en términos físicos ni matemáticos. Si yo paro mi mano, la freno. Si yo freno, tengo una onda pegada, estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo freno. ¿Qué pasará con la pelotita o la cosa que tenga amarrada o esté de un lado? Opción A, se caerá. Opción B, seguirá dando vueltas sola. Opción C, se irá de largo. ¿Cuál de las tres creen que sucedió? Y si ustedes se recuerdan del relato de David, sabrán la respuesta. David y Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 14, si mal no recuerdo. Imagínense la escena. Ustedes tienen una onda que está dando vueltas y vueltas y vueltas con su mano y ustedes paran. Paran la mano, la frenan. La piedra caerá al suelo porque ya no hay movimiento. La piedra seguirá dando vueltas, pero en el aire, o la piedra seguirá de largo. ¿Qué piensan?
¿Qué piensan, niños? No hay que pensar en cosas físicas, ni matemáticas, ni fórmulas. Solo imagínense qué sucedería. O si quieren pueden intentarlo. Tienen una cuerdita. Doménica. La C. La respuesta es correcta, Doménica. La respuesta es la C. Y es más, gracias a esto fue que derribó a un gigante de 3 metros en la región de Filistea. Entonces la respuesta es esa. La línea, la piedrita o el objeto que esté seguirá de largo. Y eso nos lleva al siguiente concepto. La velocidad. Bueno, voy a escribirlo. La velocidad tangencial. O también llamado lineal. Velocidad tangencial o lineal. ¿Qué es la velocidad tangencial? Regresemos al círculo. Ya estamos viendo que este círculo puede moverse con una velocidad angular, que se mueve para acá. Velocidad angular. Cuando esté por acá, velocidad angular, y esta siempre va a ser igual. Velocidad angular siempre va a ser igual. Pero, ¿qué es la velocidad tangencial o también llamada velocidad lineal? En pocas palabras dice lo siguiente. Esta cosa, como ustedes están viendo, está dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero si por algún motivo la trayectoria circular se rompiera y ya no siguiera dando vueltas, si ya no siguiera dando vueltas, obviamente seguiría de largo. La pregunta es, si sigue de largo la velocidad, o sea, esta se va de largo para acá, ¿con qué velocidad lo hace? Esa es en pocas palabras la definición de velocidad lineal. Se le llama tangencial porque es una velocidad que siempre está tangente a la velocidad angular. Está tangente, o sea, está ahí rozándola, por así decirlo. Ahí al ladito, cerquita. Ahí. Por así decirlo. ¿Verdad? En pocas palabras, como les dije, es si el objeto deja de dar vueltas, ¿con qué velocidad seguirá de largo? ¿Con qué velocidad seguirá de largo? Esa es la velocidad lineal. Quiero que quede clara esa idea. Si algo está dando vueltas, pero de repente ya no quiere dar vueltas y sigue de largo, ¿con qué velocidad seguirá de largo? Por ejemplo, en las curvas, cuando un carro entra en la curva y sale de la curva, ¿con qué velocidad sale de esa curva? Esa es la velocidad lineal. Su cálculo es bastante sencillo, Es homólogo al desplazamiento lineal. Si el desplazamiento lineal era igual a el desplazamiento angular por el radio, la velocidad lineal, o velocidad tangencial, vamos a llamarlo VL, va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Fíjense que siempre es algo angular por el radio, algo angular por el radio. Y vamos a ver cuando veamos aceleración tangencial va a ser lo mismo. Entonces, esa sería la velocidad lineal. Si yo tengo la velocidad angular, puedo obtenerla como velocidad. Perdón, si tengo la velocidad angular, puedo obtener la velocidad lineal. Simplemente multiplicando el radio. Nada más. Con eso en mente, nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta. Como todos sabemos, la Tierra está girando. Como vemos aquí, está girando a esta velocidad. Si en este preciso momento, imagínense que la Tierra frenara de repente, es como que ustedes en un carro vayan y frenen a golpe. Ustedes se van para adelante. La pregunta es, ¿nosotros con qué velocidad saldríamos botados en la Tierra? Podemos calcularlo. Velocidad lineal sería igual a velocidad angular por el radio. Ya tenemos la velocidad angular, la tenemos. Es
0.26 radianes por hora. Y el radio es el que está aquí. 6.375 kilómetros. Si hacemos ese cálculo, nosotros saldríamos disparados con una velocidad de 1.669 kilómetros por hora. Imagínense, 1.669 kilómetros por hora. Si lo queremos pasar a metros sobre segundo, solo dividimos para 3.6, sería aproximadamente 463 metros sobre segundo. Es decir, que en un segundo usted recorrería la distancia de casi 500 metros. Y no solo usted, los edificios, los árboles, los carros, el mar, los animales, toda cosa que esté pegada a la tierra se saldría disparada a la velocidad de una bala, que es aproximadamente eso. Por eso es tan peligroso que la tierra frenara, porque la vida en la tierra desaparecería en cuestión de segundos. Todos nos chocaríamos con todo, las casas, todo, porque saldríamos disparados con esta velocidad altísima. ¿Alguna pregunta? Es que tenemos esta otra fórmula. Velocidad lineal o tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Listo. Entonces, aquí los podríamos dejar. Nos queda una última cosita, pero eso ya lo abordo la siguiente semana. Nos quedaríamos hasta aquí en este tema. Si no hay más preguntas, claro está.